La pandemia del coronavirus ha provocado mucho luto, dolor y pena a lo largo del mundo. Colombia, el Caribe, el Magdalena y Santa Marta, por supuesto, no ha sido la excepción. Pero también cuando se sobrepone la vida a la muerte hay júbilo, como ha sucedido con el médico y concejal Pedro Gómez Áñez, quien de cara con PCT cuenta su experiencia. Bienvenidos a De Cara con PCT, Teletrabajo en Casa. Nuestro invitado en el día de hoy es el doctor Pedro Gómez Áñez, concejal de la ciudad de Santa Marta, médico cirujano, un ciudadano admirable, pero ante todo una persona creyente en Dios. Y hago esta antesala porque resulta que el doctor Pedro Gómez ha sido uno de esos ciudadanos que ha superado esta pandemia del COVID y hoy da testimonio. Por eso vamos a hablar con él en relación a toda esta historia. Doctor Pedro, bienvenido a De Cara con PCT, ¿cómo está? Gracias, Edgar, por esta bonita oportunidad que me brindas para no solamente presentarme y dar mi testimonio de esta historia de vida y de esta excelente relación emprendida con Dios, sino que voy a utilizar este prestigioso canal para mandarle un mensaje de solidaridad a la ciudadanía samaria por la afectación de esa pandemia y a su vez a estimularlo de que debemos cuidarnos para cuidarnos todos. Bueno, usted es un médico que cuando uno en su calidad de periodista ha hecho seguimiento a la actividad del Consejo por allá en marzo, usted hacía unas reflexiones muy sólidas que hoy vienen a la memoria. Usted decía, no nos traten como héroes a nosotros los médicos, pero sí, por favor, respétennos. La gente, decía usted, la gente no se va a morir de hambre, pero sí se puede morir de COVID. Hoy recuerdo todas esas frases suyas que si las retomamos, ¿qué significado tiene? Luego que usted ha pasado esto, de vivir época en UCI y estar al borde, por así decirlo, de la muerte. Así es, Edgar, tú lo has dicho, hoy más que nunca cobran vigencia esas palabras que en su momento dado fueron expresadas bajo la aparición de la pandemia y bajo una realidad viviente que en ese momento empezábamos a construir, que hoy con la velocidad de contagio, con la letalidad que ha venido teniendo en nuestro territorio, cada vez estamos más cerca de seguir reconfirmando esas palabras. Si bien es cierto, la pandemia como tal trae unas consecuencias y hoy lo estamos viendo en el desempleo, el aumento del desempleo, probablemente el aumento de la inseguridad, entre otros indicadores. La gente, a pesar de las vicisitudes que está pasando, no se va a morir de hambre. No va a haber hambruna, perdón. En ese entonces, algunos de los colegas mencionaban el término hambruna, y yo aquí quiero aprovechar porque la contextualización, una es morir de hambre y otra cosa es morir de hambruna. Hambruna es un desabastecimiento sostenido y durante mucho tiempo en unas áreas determinadas que se pueden contar a través de los años y de la historia, que hambruna ha existido muy pocas veces. Pero bueno, yo sé que ellos en el imaginable lo que se referían era hambre. Hoy día las estadísticas lo están mostrando. Es la infección la que nos está matando, es la velocidad de contagio rápida, que entre otras cosas, con aciertos y desaciertos de nuestro ente territorial, han venido tomando decisiones acertadas en aras de coadyuvar, de minimizar el impacto de esta pandemia, pero que definitivamente, sigo reiterando, que nuestra indisciplina social es la que nos está llevando a que esos niveles de contagio cada vez estén más elevados. Sí, a eso iba. Usted también permanentemente lo decía, así como su colega médico Álvaro Linero. Es la indisciplina la que nos está afectando. Por favor, mantengan la distancia. Por favor, usen tapabocas. Por favor, no estén en aglomeraciones. Si bien usted enviaba ese mensaje, hoy quienes nos están viendo, ese ciudadano de a pie, podría decir folclóricamente, ajá, y si él mandaba a decir eso, ¿por qué se infectó él siendo un médico? ¿Cómo se infectó usted, médico? Todavía no tengo la respuesta.
pero yo quiero decirle a la ciudadanía que hay unas poblaciones por grupo etario, hay otras poblaciones que por las enfermedades coexistentes y otra población como nosotros, los profesionales de la salud, que estamos con una exposición mayor al riesgo de contagio que aquel que no está en estos grupos. De manera que todavía en el seguimiento del cerco epidemiológico se está tratando de investigar dónde fue la fuente de contagio, la cual no hemos determinado, pero bueno, ya hoy día es una realidad cruda la que se vivió y gracias a Dios, hoy soy uno de los recuperados por neumonía de COVID-19. Señor, estoy dialogando con el concejal Pedro Gómez Áñez, de la ciudad de Santa Marta. El día 14 de julio, si no estoy mal, el Consejo de la Ciudad, por parte de su mesa directiva, emite un comunicado. 3 de nuestros integrantes están contagiados, 2 son asintomáticos. Ese mismo día o al día siguiente, el concejal David Palacio colocaba un comunicado y decía que estaba aislado y que su pequeña hija también estaba contagiada. Era asintomático. De esos 3 concejales estaba usted. La velocidad de este virus es tan demencial, médico, que usted anunciaba en un comunicado y al día siguiente ya usted estaba en UCI, el día 17, si no estoy mal. Sí, yo empecé con síntomas difusos una semana antes o 6 días antes. Empecé con una fiebre extremadamente elevada, inusual para cualquier paciente. Y bueno, empecé con trastornos del gusto, del olfato, era básicamente lo que predominaba. Ante esas circunstancias, autoinicié tratamiento con cobertura antibiótica de amplio espectro para precisamente tratar el problema respiratorio, porque inicié aparte de los síntomas ya citados, empecé con procesos de tos, escasa expectoración, pero no tos insistente, y lógicamente mi disertación clínica me llevó a establecer una infección por COVID-19. De manera inmediata activé los controles que hemos venido o que tomamos a nivel de mi núcleo familiar, el aislamiento social, el uso de cubreboca, lavado de manos, etcétera, etcétera. Y empezamos a hacerle seguimiento. Al tercer día de estar con fiebre, que ya era un signo de alarma, yo dije, bueno, vamos a esperar 3 días, porque 3 días de fiebre ya es alarma y como tal me toca asistir al centro hospitalario, desaparece la fiebre. Sin embargo, continué con la terapia antibiótica. 2 días después reaparece la fiebre y es cuando me pongo en contacto con unos especialistas amigos de la ciudad. Me hacen unas orientaciones, empecé a usar oxímetro de pulso y veo que la saturación de oxígeno empezaba a disminuir. No estaba en casa en una fase de dificultad respiratoria, pero de una u otra forma en mi familia sí veía algo de deterioro. Es cuando mi pareja me incentiva y me coadyuva a que asistamos al centro hospitalario, donde el 15 de julio en forma inmediata me admiten, me hacen una tomografía pulmonar, el médico observa que tengo una afectación pulmonar bilateral mayor al 50% e inician el protocolo de tratamiento, no sin antes decirme y ponerme en el contexto real de que estaba clínicamente deteriorado, que el proceso neumónico estaba avanzado y que pues lógicamente tenían que poner todo su conocimiento disponible dentro de lo imprevisible que ha sido este virus para iniciar mi recuperación. Hubo cosas, lo primero que me dicen es que aparte de lo que ellos van a hacer, de las 24 horas del día, yo debía dormir mínimo 20 horas boca abajo. Eso para mí siempre ha sido, o de un tiempo para acá ha sido algo traumático, porque tengo un desgaste producto de unas luxaciones y fracturas a nivel de clavícula que me producen un dolor cuando permanezco de manera prolongada durmiendo boca abajo. Pero igualmente, ante una noticia como tal, donde te plantean un cuadro clínico nada halagüeño, y sobre todo yo como médico
adelantándome a lo que podía suceder desde el punto de vista clínico a cualquier paciente con este tipo de patología, yo dije, no, este cuadro es lapidario, este cuadro es lapidario. Allí, en ese momento le dije, bueno, me olvido que soy médico y me convierto en paciente y quiero ser el mejor de los pacientes. Y es cuando dije, ¿dónde tengo que dormir? Las camas de los centros hospitalarios están llenos de pacientes COVID, desafortunadamente. Y me dijeron, bueno, no hay habitación ahora. Yo creo que quédate aquí en esta camilla, que es donde... Y yo me acosté boca abajo en esa camilla. Y me acosté boca abajo y empecé a hacer un análisis de mi vida. Empecé a hacer ajustes de lo que había vivido a lo largo de mi vida. Y de una u otra forma, Edgar, empecé como que a imaginar lo que pudo haber sido de no haber tomado una decisión anterior. Pero a su vez reflexioné y digo, bueno, pero si yo soy hijo del rey. Yo siempre he manejado, algunos lo dicen como estribillo, pero yo lo digo con convicción. Sí. Dios conmigo siempre ha sido muy benevolente y yo siempre he dicho, yo soy un hijo pechichón de Dios. Entonces yo me acordé de esa palabra y digo, pero si yo soy un hijo pechichón de Dios, si Dios es Alfa y Romeo, el dueño de la vida y de la muerte, Él es el que vence los principados y potestades, ¿yo por qué me voy a dar por muerto? ¿Yo por qué me voy a dar por vencido? No, yo voy a reclamar victoria, voy a reclamar sanación. Dios es mi Padre. Y empecé a clamar a Jesús como intercesor ante Dios. Y empecé a reclamar esa victoria. En ese orden de ideas me quedé dormido. Yo hoy, haciendo un análisis desde el punto de vista clínico, considero que era la hipoxia, la baja saturación de oxígeno, que no me dejaba reaccionar, a pesar de que tenía soporte de oxígeno, pero no me dejaba reaccionar de manera frecuente. Pasaron días. Yo creo que pasaron 4 o 5 días, que fue cuando yo reaccioné. Yo no estaba sedado, nunca tuve ventilación mecánica asistida, pero yo reaccioné boca abajo, sudado, con dolor en los hombros. Levanté la cabeza hacia un lado y dije, ¿dónde estoy? Y fue cuando vi monitores, alarmas, cánulas de oxígeno, cables de monitoreo cardíaco, etcétera, etcétera. Y ya me di cuenta que estaba en unidad de cuidados intensivos, pero ya habían pasado muchos días. Claro. ¿Usted alcanzó a ver alguna luz que piense que estuvo en contacto con Jesús, que estuvo en contacto con Dios? Yo la luz no la vi. La luz no la vi, pero yo creo que, y esto siempre lo digo y lo digo con emoción y por enaltecer el nombre de Dios. Yo creo que Dios utilizaba la voz de mi madre. Excúsenme el quebrantamiento de la voz, Tranquilo, que es netamente por la emoción y la gracia de Dios. Sí. Dios utilizaba la voz de mi madre y yo en mi sueño, en ese trance profundo en que estaba, mi madre me decía, hijo, lucha. Hijo, Dios está contigo. Hijo, tus hijos te necesitan. Todos te estamos esperando. Tu mujer Amén. Te necesita. Todos te necesitamos. Y eso fue una constante, que yo lo que escuchaba era la voz de mi madre. Y yo ¿Cómo creo se llama que médico? Mi madre se llama Donia Áñez. Y yo le decía, madre, gracias, gracias. Yo era lo único que le respondía. Y eso fue motor e impulso para que Dios hiciera sobre mí. Yo creo que Él la utilizó a ella con ese propósito. Gracias a Dios ya cuando reacciono, bueno, ya empezaron a acercarse o yo a percibir, porque igualmente tengo que reconocer que ese gremio médico, ese talento humano en salud que me atendió, yo creo que la atención que recibí
y no precisamente ni por médico ni por concejal. Fue un gremio médico que actuó más allá de ese conocimiento científico, aportando una calidez humana única, lo pude percibir, y que eso a cualquier paciente, y lógicamente yo como conocedor del trato médico, eso Claro. alienta demasiado. Ya empezaron a acercarse, a conversar, a darme las explicaciones, a decirme, no estás bien, pero nos sentimos agradados porque tu recuperación va sobre ruedas, excelente. Me empezaron a contextualizar de lo que había vivido. Hice una insuficiencia renal transitoria, la cual ellos yugularon. Hice una insuficiencia de hígado transitoria, lo cual también pues empezaron a manejar. Y bueno, siguió la terapia y yo todos los días y a cada rato esa relación con Dios que empecé a entablar y que a través del tiempo se ha mantenido y que aspiro que siga manteniéndose, fue hermosa. Yo empecé no solamente a orar, a alabar el nombre de Dios, a glorificar su santo nombre, sino que también empecé a interceder por todos aquellos que estaban, por todos los pacientes que yo podía ver a través del vidrio en las diferentes camas, incluso en estados con ventilación mecánica asistida y deterioro clínico marcado. Entonces yo por fe declaraba que iban a ser sanos. Y yo sigo creyendo, independientemente de la evolución clínica, porque yo crecí, que ellos fueron restaurados y sanados en el nombre de Dios. Amigo, concejal, ciudadano, quisiera seguir hablando con usted, pero es implacable el tiempo y se nos ha terminado en esta sección. No sé si nos pasamos un poquito, y si nos pasamos, permítanos el señor director que podamos transmitir toda esta entrevista completa, porque es un gran mensaje a la sociedad y un mensaje de que Dios existe, de que el cielo existe, y eso lo digo yo en relación a una hija en el cielo, pero que aquí en la tierra tenemos un gran compromiso, y usted es uno de esos hombres que tiene el compromiso de decir que Jesús existe y que hay que seguir trabajando por ser muy buenos ciudadanos y dejar una huella. Gracias por estar con nosotros, nos encanta su recuperación. Gracias, Edgar, a ti, a este prestigioso canal, a su director, que es mi gran amigo. Cuando ustedes gusten, en el evento de que quieran que yo sea un guía o un instructor a la sociedad samaria, y por qué no decirlo a todas las esferas donde este canal llega, de que podamos llevarle a la gente un mensaje de paz, de tranquilidad, un mensaje espiritual y también a su vez un mensaje social. Esto no es un chiste, sí, esto es una realidad cruel que tenemos que afrontar con mucha seriedad. Sí, señor. A ustedes gracias por estar aquí con nosotros en De Cara con PCT.